Todas las noches son viernes. Hay un tema que me gustaría tocar con ustedes hoy día, y no es muy políticamente correcto por las razones que ustedes van a ver, y tiene que ver, llamémoslo por darle un título, los intereses creados. Ustedes recordarán que hay una obra de teatro de Jacinto Benavente que se llama así, y es bastante significativa porque de algún modo con esa a través de esa dramaturgia se expresa lo que voy a desarrollar ahora en el programa, en el sentido de que las cosas en este mundo funcionan y se hacen en la medida que la gente tenga un interés personal en el asunto. Me acuerdo que en esa obra de teatro de Jacinto Benavente trata de un par de tipos que están en la ruina, que llegan a un pueblo. Uno se llama Crispín y el otro ni me acuerdo. Uno es el joven guapo pero arruinado, y el otro es su criado, el típico criado de la obra picaresca que es casi un amigo del amo en realidad, del patrón, y está dispuesto a toda clase de trapacerías, ingeniosidades y trucos para promover la carrera y la vida de su patrón, porque van juntos en la vida, un poco como el Quijote y Sancho. Ya. Entonces llegan a un pueblo, está en la ruina el personaje, y se enamora, por supuesto, el joven de la niña bonita, y como siempre en estas obras de teatro, en estas historias, la niña bonita es hija de un millonario, del ricachón del pueblo. Ustedes comprenden que los ricachones no quieren casar a sus hijas con pobretones, quieren casarlas con otros ricachones, y así, sobre todo en esos tiempos, y todavía ahora, generar alianzas familiares. Hay un tema económico detrás del asunto. Entonces, ¿cómo se las arregla el criado de este personaje para que este matrimonio se pueda lograr? En eso consiste la obra, y no se la voy a contar porque podría ser que algunos de ustedes se interesaran leerla, muy entretenida, es bastante divertida en apariencia, bastante puntúa en el fondo porque revela la naturaleza humana. Lo esencial es que para que su amo, su patrón, su amigo, en el fondo, logre casarse con la millonaria, el criado genera una red de complicidades en el pueblo y de intereses creados, en virtud de los cuales ese pueblo ya al final le interesaba que ese joven arruinado se casara con la hija del rico. Si no, no habría resultado. Y yo quiero hablar de eso porque hace varios años atrás iba a sacar el título de mi biblioteca, pero lo olvidé hoy día, y no ando con el computador tampoco para revisar en Amazon para encontrarlo. Un libro que trata sobre la construcción del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, o sea, el ferrocarril que va de la costa este a la costa oeste. La idea de hacer un ferrocarril que uniera las dos costas de Estados Unidos emergió en Estados Unidos ya cuando se estaban creando bien densas mallas de tránsito ferroviario en la costa este. Cuando empezó a desarrollarse el ferrocarril en Estados Unidos, más o menos 1830 y tanto, muy rápidamente se crearon un montón de empresas y ramales que unían distintos sectores de la costa este, del sector hacia el este de los Apalaches, digamos. Y en algún momento a alguien se le ocurrió en el Congreso, bueno, ¿cómo podría desarrollarse este país si hubiera un ferrocarril que llegara a la otra costa? La otra costa ya estaba poblada, ustedes recordarán, se había desarrollado la fiebre del oro en California, pero de ir de un lugar a otro, de la costa este al oeste, atravesando todo el continente, era complicado. Estaban todavía grupos de indígenas y nativos que no eran precisamente muy hospitalarios con los blancos, con todas las buenas razones por lo demás. Así que normalmente la comunicación eran por barco, en muchos sentidos, las comunicaciones comerciales. Uno podía atravesar el continente en una carreta, a caballo, y quizás llegar vivo o convertirse en presa de algún grupo en el camino. Entonces se hacía por barco. Imagínense ustedes, tampoco existía el canal de Panamá. Así que el viaje era así. Los barcos salían de California, entraban al Golfo de México, llegaban a lo que ahora es Panamá, ahí no había canal, el barco sacaba a sus pasajeros, su carga, era transportada a lo largo del istmo de Panamá, y al otro lado había otro barco que daba la vuelta y llegaba a Nueva York. Ese era el viaje que se hacía en esa época. Bueno, la idea de hacer un ferrocarril transcontinental y las ventajas asociadas a él son evidentes, y fueron evidentes desde un primer momento. Y por lo tanto uno pensaría,
viendo que una cosa es tan conveniente en el pizarrón, conceptualmente, que eso se iba a hacer de una patada. Pero no, pasaban los años y volvía a entrar en tablas el tema del ferrocarril, y habían debates, y habían discusiones, y no se hacía absolutamente nada. Ustedes ahora adivinarán por qué no se hacía absolutamente nada. Porque el proyecto, que en el papel era conceptualmente irreprochable, no estaba asociado a ningún interés concreto de ahora. Los intereses son siempre los de ahora, no de un siglo más, no en el futuro, nuestros hijos, las futuras generaciones, no. Los intereses son aquí y ahora. Entonces, ¿cómo fue que finalmente se construyó este tren? Que terminó siendo inaugurado en la década después de la Guerra Civil. Hay una foto famosa de los trabajadores de los dos trenes, porque se empezó a construir esta línea transcontinental desde la costa oeste hacia el este y desde la costa este hacia el oeste, y se encontraron en un punto. Y ahí hay una foto famosa en que están los dos trenes, las locomotoras y morro con morro, y los trabajadores de ambas empresas que hicieron esto, etcétera. El libro que leí, que les mencioné al principio, cuyo título no lo recuerdo, a ver si lo traigo mañana, cuenta cómo fue que se construyó, pero para resumírselo, se construyó en la medida de que el proyecto se asoció a intereses creados. Por ejemplo, en el trazado. El trazado ideal había sido, por así decirlo, una línea recta entre la costa oeste y oeste, con las desviaciones que impusiera la geografía. Pero la verdad es que el tránsito el trayecto fue mucho más sinuoso y con más vueltas para conectarlo con centros de interés comercial. Y así fue. Y también se hizo el proyecto y se empezó a concretar cuando el Estado le dio enormes facilidades y ventajas a las empresas que lo iban a construir. Por ejemplo, de tierras aledañas al trazado de la línea férrea, que se convirtieron en un negocio adicional para las empresas ferroviarias. En otras palabras, el tren se hizo porque se asoció y se amarró a múltiples intereses. Y así se hizo. ¿Qué hubiera pasado si en esa época más ingenua, hubiera predominado el tipo de discurso que usted escucha hoy en día, en nuestro país y en otras partes también? No se habría construido el ferrocarril, porque habrían dicho, ¿por qué tenemos que darle prioridad a intereses privados que buscan el lucro, cuando esto es un proyecto de interés nacional, para las futuras generaciones, para la comunidad? Bueno, ocurre que las futuras generaciones y la nación en su conjunto y la posteridad no tienen acciones, no tienen intereses directos ni personas que los manifiesten, salvo los soñadores que siempre están pensando en estos sujetos místicos y míticos que son la posteridad, la comunidad. No existe la comunidad, lo que existe es un grupo más o menos grande de intereses privados y corporativos que viven en el mismo territorio, bajo el poder de la ley de ese territorio, del Estado. Pero no es una comunidad en el sentido de que es un grupo de personas que tienen el mismo interés. No tienen el mismo interés. Entonces, cuando se plantea hacer algo sobre la base de una entidad que no existe, por un interés que no existe, la obra tampoco existe. Y eso fue lo que entendí y aprendí de ese libro leído ya hará unos 20 años, que las cosas solamente se hacen en este mundo cuando se asocian intereses que, vistos así desde la mirada del soñador, del utopista, parecen cosas mezquinas. Y posiblemente usted puede calificarlas si quiere de mezquina, pero el hecho es que así se hacen las cosas. Fíjese que si ustedes analizan y estudian la historia de las invenciones, cómo fue que se desarrolló el ferrocarril, cómo fue que se desarrolló la navegación a vapor, cómo fue que se instalaron teléfonos, lo que usted quiera. Elija la invención, el desarrollo tecnológico que usted quiera. Y siempre, absolutamente siempre, esa invención, que era primero algo que se le ocurrió a un caballero, o en un laboratorio, o en su casa, llegó a convertirse efectivamente en un medio universal, en un producto que se expandió y se integró al curso de la historia de esa sociedad o de la humanidad en su conjunto, cuando se asoció a un interés. Antes de eso, las cosas quedan al nivel del laboratorio,
a lo más se convierten en juguetes. Eso es lo que nos enseña la observación de cómo se hacen, se desarrollan y se concretan los proyectos humanos. O sea, y en esto ustedes pueden expandir esta generalización a lo que quieran, no es necesario simplemente encontrar como ejemplo ese ferrocarril o las invenciones. Allí donde ustedes miren, si quieren miren en el momento actual a Chile, los proyectos de desarrollo en la educación, en todos ellos ustedes lo que han visto a lo largo de todo este proceso es una lucha de intereses para que esa reforma en general, expresada como una cosa general, acuérdense ustedes cómo es la frase, educación gratuita y de calidad, esa expresión general de calidad, general, de gratuidad general, se ha ido concretando, mal por lo demás, sobre la base de satisfacer intereses corporativos. ¿Cómo van en la parada las universidades tradicionales? ¿Cómo van en la parada las universidades privadas? ¿Qué pasa con los colegios subvencionados? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los profesores? Y cada uno de esos distintos sujetos concretos y reales, que no son la comunidad en general, que es una palabra nada más, han tironeado las cosas para obtener provecho. Los aportes basales, finalmente el provecho material. ¿Cómo vamos en la parada en las plata? ¿Quién va a recibir más plata? ¿Cómo van a ir los subsidios? ¿Cómo van a ir los fondos con los llamados aportes basales? ¿Cómo se va a hacer tal cosa? ¿Quién va a pagarnos esto otro de más allá? Y en medio de ese tironeo es como se ha ido desarrollando este proyecto. Da lo mismo si termina bien o mal. Lo que quiero es que ustedes se concentren en el proceso de cómo se ha ido desarrollando. Se ha ido desarrollando como una interacción, a menudo conflictiva, entre intereses. Y es sobre la base de cómo esos intereses finalmente lleguen a algún acomodo mutuo, es que se va a materializar alguna clase de reforma, buena o mala, lo dejo para la evaluación del futuro. Ustedes podrían preguntárselo al revés. ¿Cómo puede hacerse algo si nadie está interesado en él realmente? Respóndanme eso, por favor. La mirada errónea en estas materias es siempre imaginar que si algo no se hace simplemente por su bondad teórica y por su trazado, su diseño teórico ideal, si entran a jugar aquí intereses privados, el asunto ya se contaminó y por lo tanto no debiera continuarse con eso. Hay que esperar el momento en que se logre hacer ese plan maravilloso que está en el pizarrón. Eso nunca ocurre. Si usted no asocia, si usted no amarra al carretón los caballos del interés, el carretón no se mueve nunca, jamás. ¿Cómo se podría impulsar nada si no hay interés real, o sea, de personas reales, aquí y ahora, de grupos reales, aquí y ahora, etcétera, etcétera, que realmente hagan funcionar las cosas, o sea, que finalmente apoyen políticamente o pongan el dinero que se necesita, hagan la inversión, gasten, inviertan su tiempo, hagan algo concreto para que ese proyecto deje de ser meramente un proyecto de papel. Y antes de continuar con el tema de los intereses creados, para hacer este punto que es muy importante, hay muchas personas que no, una cosa tan simple como esta, que es como el ABC de la vida en sociedad, digamos, que es un sistema de intereses que interactúan unos con otros. Después voy a explicar de dónde sale entonces todo el interés común, porque yo estoy diciendo que aquí hay intereses privados. ¿Hay alguna base para hablar del interés común? Lo vamos a ver después que escuchemos un poquito de música. Y volvamos ahora al tema que estábamos conversando acerca de los intereses creados, de los intereses, y algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con el interés común? ¿Acaso no hay un interés común? Bueno, sí, pero este interés común sería bueno que lo examináramos un poquito, porque cuando uno se queda con una expresión sin entrar a picar, digamos, se hace inconscientemente a veces, se hace imágenes fantasiosas. Lo del interés común sin examinar parece ser una cosa, es una cosa muy vaga, suena como que hay una comunidad como sujeto homogéneo que tiene un interés, que sería el interés legal. No existe ese interés, porque no existe una comunidad como sujeto homogéneo. Lo que existen son intereses que son compartidos por todos los distintos intereses o individuos o sujetos de esa sociedad. Es un interés concreto, particular, definible, y yo los voy a definir.
compartido por todos. No es una cosa vaga que asume que ellos como individuos en realidad no tienen existencia, sino que como miembros de un sujeto superior llamado comunidad. No. La comunidad es una manera de expresar, es una generalización que dice hay un grupo de individuos o sujetos con determinados intereses o grupos con determinados intereses que conviven y interactúan frecuentemente porque están en el mismo espacio físico, histórico y temporal. Y pueden tener un interés común en el sentido que tienen intereses que comparten, que no es lo mismo que un interés común entendido como interés de un sujeto comunal. Y ese interés común son cosas muy básicas que todos tienen. Por ejemplo, la seguridad. Aquí no estoy haciendo otra cosa en el fondo que repetir o reelaborar el pensamiento de Hobbes. Todos estos intereses particulares también tienen un interés de hacer su vida en seguridad, de poder perseguir sus intereses realmente privados en seguridad, con la seguridad de que nadie los va a acuchillar en el camino para robarles lo suyo. Por lo tanto, todos ellos comparten el mismo interés singular de tener seguridad y para esos efectos, decía Hobbes, le entregan la autoridad y la fuerza pública al Estado. Vamos a una pausa comercial y continuamos con esto. Otro interés que pueden tener en particular es que alguien se haga cargo de ciertas obras que son de interés particular para cada uno de ellos, para la suma de todos ellos. Alguien se tiene que hacer cargo, cuando no es una cosa que la puedan hacer ellos individualmente, de construir un camino, aunque eventualmente lo pueden hacer como se ha hecho en Chile y se llenó de carreteras de este país mucho mejores que las de antes, con individuos privados, con concesionarios privados, empresas privadas que luego obtienen un beneficio por el peaje que uno paga. Pero hay algunas cosas que ningún interés privado quiere hacer, pero que son del interés compartido de todas las partes de esa comunidad. Por ejemplo, la defensa del territorio nacional. Ese territorio que todos comparten, donde todos llevan a cabo sus actividades, no les gustaría que viniera otro grupo de otro lado, otro conjunto de intereses privados que viven más allá de la frontera y que se quisieran apoderar del territorio donde uno ejerce su vida. Entonces hay un interés compartido de todos ellos porque haya alguna institución de defensa, un ejército. Y así sucesivamente. Si ustedes examinan todo lo que podríamos llamar el interés de la comunidad, en el fondo el interés de la comunidad es el interés de la suma de todos los miembros de la comunidad, que no es lo mismo conceptualmente. Es bueno hacer esta diferencia, porque cuando uno empieza a aceptar así de buenas a primera que existe un interés comunal como comuna, como comunidad propiamente tal, asume que existe una comunidad como tal. Y esa es una de las grandes fantasías de muchas personas incluso que tienen actividad política, que siempre están usando de referente su análisis, sus proposiciones, un ente que no existe. La sociedad no es otra cosa que una suma de intereses privados que interactúan, efectivamente lo hacen además compartiendo ciertas leyes que también han sido resultado del interés privado. Todos están interesados en que hayan reglas estables en esta relación mutua, para que no ocurra exactamente que mañana alguien decida que simplemente te quiere robar tu casa o tu empresa y entra armado de una pistola y te saca patá. Todos tenemos el mismo interés de que eso no ocurra y por lo tanto todos compartimos el interés de que haya unas leyes y que haya una policía y que hayan jueces y todo lo demás. Y yo creo que eso es una mirada bastante más realista, porque en definitiva este conjunto de intereses que comparten un territorio y que conforman una nación pueden tener otros intereses particulares compartidos, como era el caso de este ferrocarril transcontinental, pero predicado y proyectado y promovido así como que era algo que estaba en el aire, que para la comunidad en general no podía funcionar, porque si son intereses particulares los que están dispuestos a apoyar una obra de este tipo, de ese calibre, tiene que ser en la medida que esos intereses particulares efectivamente se interesen, o sea, obtengan un beneficio de esta obra desde el primer momento. Y por eso que este tren intercontinental solamente se empezó a convertir de ser un proyecto de papel en un proyecto de rieles, durmientes, locomotoras y carros, cuando estos intereses privados se acoplaron a este tren, digamos. Y esa es la realidad. No, a uno le puede gustar o no. Siempre en la historia de las utopías humanas siempre está latiendo la misma vena, desde las primeras utopías, la idea de una comunidad
entendida como un ente homogéneo, donde somos todos, por así, como una familia, donde se planean las cosas mejores para esa comunidad, y obviamente se empieza ahí con la teoría de compartir los bienes, que no hay propiedad privada, en algunos casos hasta querían compartir las mujeres unos con otros. Ese sueño ha estado siempre latente en la historia humana, la idea de que la vida en sociedad se puede convertir en algo parecido a la vida de una familia, suponiendo una familia que funciona bien por lo demás, y que en virtud de eso se tiene que estructurar la estructura de propiedad, las instituciones, las leyes, y que si las cosas se hicieran así, viviríamos en una especie de mundo feliz. Y esta historia de estas utopías es también la historia de los fracasos de implementar estas utopías. Han fracasado todas, una tras otra. La última utopía de este tipo es la utopía comunista y socialista, que se derrumbó del modo tan estrepitoso que ustedes conocen, porque nunca funcionó. En primer lugar, no es que se derrumbó simplemente porque en realidad lograron armar una comunidad, pero algo les resultó mal. No, ni siquiera funcionaba como comunidad homogénea, porque dentro de ese mundo socialista existían verdaderas castas, no digamos clases, sino que castas. Los miembros del Partido Comunista tenían derechos y situaciones distintas a los ciudadanos comunes y corrientes. Dentro del Partido Comunista, los miembros de la nomenclatura, o sea, los dirigentes superiores, los que estaban en el Politburó, los que recibían cargos de dirección de sectores de la empresa, tenían una situación distinta a los militantes comunes y corrientes. Dentro del Politburó habían otros grupos, estaba el Comité Central, que también tenía otros privilegios y otros poderes, y así sucesivamente. No hubo ahí ninguna comunidad amorosa, había una opresión espantosa, y eso es lo que suele ocurrir con todos estos proyectos utópicos, soñados y fantasiosos, en que se parte de la base equivocada de que existe o que puede llegar a existir una sociedad que funciona como una familia, donde todos son padres, madres y hermanos, y por consiguiente las relaciones no pasan por el tema de la propiedad. Dentro de una familia, por supuesto, todos de todos, ¿no es cierto? Salvo cuando hay un divorcio y empiezan todos a acordarse de que yo compré esto y esto es mío. Pero en una familia que funciona, es un régimen comunista, podríamos decir. Todos usan el auto de que lo compró el papá, pero lo pueden usar todos usan el baño en forma común, todos se sientan a la misma mesa. Pero una sociedad no funciona de esa manera y nunca ha podido funcionar. Y por eso volvamos a la obra de Jacinto Benavente, Los intereses creados. Ahí se logra el final feliz de este joven casándose con la niña hija del millonario, porque el criado no habló en general del amor, que las personas tienen derecho a amarse contra viento y marea. No, creó una malla de intereses comunales, pero eran intereses privados, unos pegados con los otros. ¿Y saben ustedes cómo lo logró a propósito? Bueno, este chiquillo, este amo del criado, se endeudó con todos, porque quería mantener una apariencia, ¿no?, de que él en realidad no era un pobretón, sino que era un hombre de medio. Entonces se endeudó con el sastre, se endeudaron con todo lo... Y una vez que estaban endeudados, el criado les hace ver, bueno, si ustedes quieren que les paguen, este hombre tiene que tener medio y para eso tiene que casarse con la millonaria. Entonces el pueblo empezó a presionar al papá de la niña para que ese matrimonio se cumpliera, porque era la única forma que le iban a pagar las deudas. Listo el tipo, ¿ah? Bueno, me quedan 2 minutos, pero se los vamos a regalar al segundo bloque, que ya llegó Álvaro Salas. A ver si me acuerdo mañana a traerles el título de este libro sobre el ferrocarril transcontinental, porque aparte de todo lo que yo les he estado contando, que son análisis, pensamientos míos, usted puede tener otros distintos, el libro en sí es muy entretenido, porque esta construcción está repleta de peripecias. Imagínense todo lo que sucedió para hacer un ferrocarril a través de un continente, luchando entre medio con los indios, accidentes, recién se había inventado la nitroglicerina, explosiones salvajes, en fin. Vamos entonces, no se vayan, que ya llega Álvaro Salas a conversar conmigo de otros temas.